la elección tapa por ahí un tema complicado que son las inundaciones. Hay muchas zonas de la provincia que están bajo el agua, lamentablemente hay víctimas incluso en, en distintos puntos de la provincia. Y estoy mirando la tapa del diario El Día, del diario Acá de La Plata, la situación de Luján, donde el agua está por todos lados en la ciudad. Vamos a hablar con el amigo Alejandro Giafino, que es periodista de Radio Ciudad de Luján, justamente en esa ciudad donde está la basílica. Hola Alejandro, desde La Plata, Mariano Pérez de Blate, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día para todos. Bueno, para hacer un panorama de cómo está la cosa, porque las imágenes que vemos, que cada vez que yo decimos, pucho, otra vez se va a inundar Luján, esto es algo como que no tiene fin, como que no tiene, no sé, no tiene arreglo, no sé qué pasa, pero cada vez que llueve mucho, vemos que Luján se inunda. ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Por cómo están las aguas más o menos? Y el agua está subiendo. Durante la madrugada subió rápidamente, entre 8 y 10 centímetros por hora. Ese era el ritmo de subida del río Luján durante toda la noche y la madrugada. Sin embargo, ya en el último registro, desde hace algunos minutos, a la hora 8, el río subió solo 2 centímetros, pero se encuentra muy alto. Está en 5 metros 19 centímetros a esta altura de la jornada, con un día en el que no se prevén lluvias para Luján y para toda la cuenca. Estamos hablando de la cuenca alta de la zona de Mercedes, Suipacha, y también hacia abajo lo que sería para el lado de Pilar. No se registran posibilidades de lluvias, pero es cierto que está bastante nublado y gris el día. Ya se espera que de un momento a otro el río llegue a su pico máximo. Dialogando con especialistas, anoche decían que iba a estar subiendo por lo menos 12 horas más. Bueno, justamente a las 8 de la mañana se cumplen esas 12 horas y después de todo el estudio que han realizado, uno confía en esa información y de hecho, insisto, a las 8 de la mañana, la última medición que realizan hora a hora los bomberos voluntarios de la ciudad, marcó 5,19, 5 metros 19, 2 centímetros más, o sea que bajó bastante el ritmo de subida y quizás ya en la próxima hora estemos hablando de un río que está estable. No llueve desde hace muchas horas en toda la cuenca del río Luján porque el clima ha mejorado y el agua dio tregua. Así todo ingresó muchísimo caudal desde los campos y se complica mucho la situación. Hay más de 300 evacuados aquí en la ciudad. Eso te iba a preguntar, si tenía muchos evacuados. Justamente me respondiste la pregunta antes que te la haga, mira vos. Sí, 300 evacuados y se calcula un número de 1000 autoevacuados. No hay que olvidarse tampoco de aquellos vecinos que tienen el agua dentro de su casa y que sin embargo han decidido quedarse porque también está el otro riesgo. Saqueos. Se van y por allí lo poco que le queda se lo chorean. Se lo roban, exactamente. Claro. Decime, vos sabés que sin por supuesto relativizar el daño que causa el agua en las zonas más alejadas del centro y en barrios de Luján, nosotros de acá, irresponsablemente, pero el parámetro que siempre tomamos para tomar la dimensión del problema de Luján es si el agua llega o no a la basílica. ¿Cómo está ese parámetro que nosotros siempre tomamos para dimensionar la cosa? ¿El agua está cerca de la basílica? ¿Está lejos de la basílica? No, el agua está muy cerca de la basílica, por supuesto que no ingresa al templo porque está un tanto más elevado, pero sobre lo que es la Plaza Belgrano, que es precisamente la antesala al ingreso a la basílica, hay agua, y en la avenida Nuestra Señora de Luján, que es el ingreso desde el acceso este al corazón de la ciudad, hay bastante agua. Eso ya es un hecho desde que pasa los 4 metros 80, prácticamente bien, 5 metros, bien. Y por varias bocas de tormenta ya comienza a salir el agua, que a esa zona no llega directamente del río, ¿sí?, de las bocas de tormenta, en lo que es la Plaza Belgrano y adyacencias. Insisto, no en la basílica, el agua no ingresa en la basílica bien, porque está bastante más arriba. Decime, esto que es un problema histórico en Luján, tiene que ver con que en los últimos 30 años no se han hecho obras correspondientes para contener las subas del río, tiene que ver con que los canales aliviadores en los campos
no se han hecho. Tiene que ver con que hay canales ilegales que tienden a desmadrar todo lo que es el desagüe del agua. ¿Con qué se relaciona esto? Sin ánimo de hacer ninguna crítica política, ¿eh? Me refiero a por ahí a ver por qué pasa esto cada vez que llueve mucho en Luján. Sí, es un cúmulo de factores y algunos, indudablemente, lo que vos mencionabas, Mariano. Una de las problemáticas principales es la falta de obras estructurales. Se ve un escurrimiento más rápido del río, no en estas últimas horas que estuvo subiendo a buen ritmo porque entra muchísima agua, y ahí está la cuestión, ¿por qué entra tanta agua en poco tiempo? Claro. Y tiene que ver con los más de 100 canales clandestinos en los campos para que desagoten y no sufrir pérdida de la cosecha de soja. Claro. Río arriba hay más de 100 canales clandestinos que ya fueron detectados, denunciados y sobre los que todavía no se ha actuado, ya desde hace bastante tiempo, y eso hace que el agua que llegaba entre 10 y 15 días llegue en 2 días, llegue mucho más rápido. Entonces se produce sí o sí un desborde claro. Muy pronunciado, porque llega mucha agua de golpe entre 24 y 48 horas, y eso no permite que escurra. Además, por supuesto, otro factor preponderante tiene que ver con las construcciones ilegales, y eso también realmente complica mucho la situación porque hay muchísimas construcciones, sobre todo barrios privados, countries, sobre humedales. Aquí en Luján se puede llegar a citar algún caso, pero sobre todo en la zona que es Pilar, Escobar, claro. Distintos emprendimientos. La zona previa a Luján, digamos, desde Capital para arriba, digamos. Claro, todo lo que es, en este caso, río abajo, claro. Que hace que el agua no pueda escurrir de forma tan rápida. Sí se ha mejorado, y así por lo menos lo ven los especialistas y los vecinos que están muy involucrados en este tema desde hace años, el escurrimiento aquí en Luján con la limpieza que se ha realizado de las márgenes del río por parte de la provincia. Bien. Una obra de alrededor de 70 millones de pesos que incluyó la limpieza, el desmalezamiento de 27 kilómetros y medio de los márgenes. Que eso fue después de la última gran inundación, ¿no? Exactamente. Claro, me acuerdo. Entre fin de año y una obra finalizada en su primera etapa, porque se va a hacer otra etapa similar de 27 kilómetros de limpieza, ya con el presupuesto asignado por la Nación, y eso no sabemos cuándo va a comenzar, pero sí que en junio terminó esa primera etapa y eso registró un escurrimiento bastante más rápido, pero son muchos factores. Se dice que lo que es la inundación de mínima, estamos hablando de 2 o 3 metros, siempre Luján va a sufrir porque está construido sobre el valle de inundación, claro. Y en definitiva es una zona que no se va a poder evitar que haya agua. Claro. Pero Luján, hasta los 3 metros... soporta, digamos. No tiene inconvenientes, porque claro. Allí cuando el río llega a los 3 metros, uno que está habituado a trabajar en este tipo de situaciones, sabe que ya tiene las primeras 15 o 20 familias evacuadas, porque son aquellos que están muy sobre el río, son zonas más vulnerables en la ciudad, totalmente. Están a poquitas cuadras del río. Bueno, al respecto se ha avanzado hace no más de 2 semanas en la firma de un convenio para un consorcio urbanístico para el que se destinan 200 lotes para viviendas sociales, para poder reubicar... Claro, sacar esa gente de ahí y llevarla a un lugar menos expuesto, digamos, ¿no? Efectivamente, claro, sí, sería un pequeño principio de solución a este tema. También están los vecinos de la localidad de Olivera. Olivera está a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de Luján, y Olivera es la localidad más golpeada. Hoy tiene 130 evacuados aproximadamente, muchos autoevacuados, mucha gente que se ha quedado incluso arriba del techo de su casa para estar con los pies secos, pero realmente para no dejar sus cosas. Entiendo. Y la verdad que son una serie de cuestiones las que hacen que se viva en esta situación. Es cierto que en la noche ya del miércoles de la semana pasada llovió muchísimo y quedaron todas las calles prácticamente del centro también anegadas. Bueno, todo ese agua luego llegó al río y empezó a provocar toda esta situación que vivimos hasta hoy y que no sabemos hasta cuándo continuará, porque una vez que haga su pico
veremos cómo reacciona y con qué velocidad puede bajar, porque para el miércoles y jueves sí dan lluvia aquí en Luján y alrededores, y eso podría complicar muchísimo si agarra todavía un río con la cantidad de agua que tiene en este momento. Alejandro, gracias por el panorama que nos pasaste, muy amable, por tu tiempo, estaremos en contacto nuevamente. Un saludo desde aquí. A disposición, hasta